Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saluda de nuevo su amigo el doctor Roberto Garza y esta es una emisión más de su programa Doctores al Aire en TVO y Radio Diferente. Ya miércoles 2 de febrero, después de un mes de vacaciones que estuvimos por ahí, ya estábamos ansiosos por regresar. Y bueno, ya tenemos una invitada frecuente que siempre nos complace cuando le pedimos que nos invite, la doctora Ana Gozalishvili Boncheva, oncóloga médica. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente a este tema tan importante. No, gracias a ti, gracias a ti. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cáncer, de generalidades, cómo podemos diagnosticarlo y prevenirlo. Seguido hablamos de cáncer, pero hoy en especial este programa lo estamos transmitiendo debido a que el 4 de febrero, o sea, pasado mañana, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Entonces, pues bueno, seguimos transmitiendo, seguimos informando concientizando a la población para ganarle la lucha al cáncer. Exactamente, y ya sabemos que el cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial y que va a la alta, o sea, no ha mejorado, sigue aumentando. Se calcula que anualmente mueren alrededor de 9.6 millones de personas por este diagnóstico y en 2040 se piensa que se va a triplicar este número de muertes. Entonces, por eso que es tan importante realizar ese tipo de programas para concientizar a la población, porque yo lo escucho en la gente en general, de verdad, Roberto, les preguntas, oiga, ¿y sabía que se tiene que hacer mastografía? Tú dices, claro, todo el mundo lo sabe. No, no lo saben. Oye, ¿sabías que tienes que hacerte este estudio para esto cuando tienes tal edad? No, no lo sabía. Entonces es importante informar a la población porque un diagnóstico temprano te cura y quitar esas ideas mitológicas o ideas de el cáncer me va a matar. Sí, se diagnostica tardío, pero si nosotros sabemos de que a mí sí me va a dar, ¿qué tengo que hacer yo para prevenirlo? Lo diagnosticamos a etapas muy tempranas y la persona se cura de esta enfermedad, ¿no? Tenemos esa malconcepción o ese mal concepto de que todo el cáncer o todos los pacientes se mueren porque tal vez así era en el pasado y porque seguimos diagnosticándolo tarde o se diagnosticaba tarde en etapa avanzada, pero como bien lo comentas, el cáncer diagnosticado en etapa temprana, la gran mayoría puede curarse, ¿cierto? Si no es que todos, así es. Y pues sabemos, ¿no? En los 70 la gente vivía, la mediana de edad eran 60 años. En la actualidad la mediana de edad rebasa los 70 años. Entonces, uno de los factores más importantes para cualquier tumor es la vejez. O sea, las células proinflamatorias, el ir envejeciendo más, entonces el cáncer va a estar y ahí va a seguir. Entonces, tenemos que hacer nosotros como médicos medidas para un diagnóstico oportuno, una trata y no solamente diagnóstico oportuno, empezar a concientizar a la población de modificar su estilo de vida, porque es claro que sí podemos prevenir muchos tumores modificando estilo de vida y haciendo diferentes tipos de medidas para la prevención del cáncer. Ok, compartan la publicación, seguramente las dudas que tengan serán las dudas de alguien más y pueden comentarnos ahí en la publicación, hacer sus preguntas y se estarán respondiendo al aire en Facebook, en Radio Diferente o TVO Diferente. Estamos aquí compartiendo, ok. Y entonces lo que mencionaste, las tasas alarmantes de aumento en el cáncer, en sí puede ser por el aumento en la edad de la población, en la sobrevida, en la supervivencia. Sí, es uno de los factores, más no es el único ni el más poderoso, ¿no? Uno es el estilo de vida que la gente se ha dedicado mucho, ya entró la mujer a trabajar, ¿no? La mujer trabaja, disminuye la lactancia de sus hijos, tienen mucho menos hijos, entonces es un factor para cáncer de mama. Otro de los factores es la alimentación. La gente se va a trabajar, ya no tiene el tiempo para comer en casa frutas, verduras, come comida chatarra, es otro de los factores para la predisposición de cáncer, ¿no? Y un factor que no había mencionado, el cáncer actualmente es la cuarta en mortalidad, o sea, es la cuarta enfermedad en mortalidad. Antes de ella va tercera COVID, después sigue enfermedades cardiovasculares y diabetes. Entonces, sí es una enfermedad muy importante que sí causa muchos porcentajes de mortalidad.
lo que antes eran las infecciones, ¿cierto? Que eran muy difíciles de tratar. Hay accidentes, es cierto, accidentes también. Aunque hablando de infecciones, esto también es, o sea, muy importante. Yo sé que no tiene nada que ver con cáncer, pero sí lo voy a dar al aire en este momento. Basta de premedicar o de agarrar antibióticos y decir, ay, mi hija le duele la garganta, le voy a dar el mismo antibiótico que me daban a mí cuando me dolía a mí igual la garganta. Porque ahorita se esperaba que para 2030, 2040 ya no iba a existir antibióticos para los diferentes tipos de bacterias. Esto ya está pasando el día de hoy. Va a volver a ser una causa de mortalidad las infecciones, porque ya no hay antibióticos para algunos tipos de bacterias, ya existen unas resistencias muy altas. Entonces, igual a los médicos, ya lo que se indica es no dar tratamiento empírico con antibióticos, es pedir un cultivo y de ese definir qué sensibilidad tiene mi bacteria, o uno definir si es bacteria o virus, y de esto definir si tiene sensibilidad para qué tipo de antibiótico y dar ese antibiótico y cumplir los días que te da el médico, porque las bacterias tienen muchísima resistencia y va a volver a ser causa de mortalidad. Bastante preocupante porque al rato, como el COVID es ahorita, o sea, al rato las enfermedades infecciosas bacterianas que antes se aliviaban con medicamento, con pastillas, pues van a ser incurables o muy, muy difícilmente ya tratables. Son muchas. De hecho, tú escuchas que hay gente que se hospitaliza por infecciones y muere. Y dices, ¿pero cómo? Si tenemos antibióticos de tan amplio espectro, por eso, porque la gente premedica sin concientizar que algunos no son bacterias, que son nada más virus. O sea, al dar medicamento cuando no está indicado, haces que el bicho se vuelva más fuerte, ¿cierto? Correcto, por eso. Exactamente. Y que ya él conozca cómo combatir a este antibiótico. Entonces, cuando se transmite a otra persona, ya es resistente a eso, y si comúnmente le daban tal medicamento, ya no va a servir a esa persona y así se va a ir haciendo más fuerte, va a ir mutando. Así es. Súper importante lo de los antibióticos, así es. O sea, entonces, cuando se sospecha una enfermedad infecciosa, tener el dato de qué bacteria es y a qué antibiótico es sensible para poderle dar un tratamiento dirigido y no darlo así tan empírico, o sea, tan... Exacto, porque le puedes dar uno que sea resistente a esta bacteria A y complicar mucho más la enfermedad, ¿no? Ya tenemos tantas herramientas para hacerlo. Eso sí, si estamos en un pueblo, pues irte vamos a ponerse una infección de vías urinarias, pues sabemos que E. coli es el más frecuente. Ahí sí no te lo podemos pedir que hagan todos estos estudios, pero aquí claro que se puede realizar todo esto antes de darle al paciente un tratamiento empírico. Claro, si hay un paciente grave a un hospital, pues el infectólogo no va a esperar al resultado, va a empezar a dar tratamiento empírico, pero son en situaciones especiales, ¿no? Ok, pero la gran mayoría pues es tratamiento en casa, ¿no? O Exacto. sea, este consejo es para la gran mayoría de los pacientes y de los médicos que nos están viendo o que tratan a los pacientes fuera del área hospitalaria, o sea, en su consultorio. Exacto. Y bueno, regresando al tema, mencionabas hace rato que los factores, dependiendo del tipo de tumor, va a haber factores de riesgo que se pueden prevenir y factores de riesgo que no se pueden prevenir, ¿cierto? Exactamente, sí, así es. ¿Y cuáles son los tipos de tumores más cáncer? ¿Cuáles son los tipos de tumores más frecuentes? Dependiendo, si los dividimos a nivel mundial, en el mundo el más frecuente es mama, tanto lo en conjunto de hombres y mujeres. ¿Y quién hace esta estadificación? El Globocan, en base a la OMS, tiene datos de incidencia a nivel mundial con varios registros de cáncer. Entonces, a nivel mundial el número 1 es mama, de ahí le sigue pulmón, cáncer colorectal, próstata y al final sigue estómago. Ahora sí, en México no difieren mucho, pero cambian un poquito sus posiciones. En México, en primer lugar, está próstata, mama, cáncer cervicouterino, está cáncer colorectal y cáncer de tiroides. Solo muy importante, aquí va a ser un pequeño comercial lo que está haciendo Baja California Sur con el registro de cáncer. No existe incidencia de cáncer en México. En México lo basamos con datos de mortalidad y con datos de mortalidad se sacan sumas. Se hacen una multiplicación suma en donde de ahí se basa la incidencia. ¿Qué es la incidencia? ¿Qué tanto porcentaje de la población presenta qué tipo de cáncer y en qué edades lo presenta? Pero la realidad no la tenemos. Esta se hace en base a los datos de mortalidad y la mortalidad tampoco es un resultado real en México porque no, el que llena el certificado de defunción no es el médico tratante, es algún médico de certificados. Y no me vas a mentir, pero ¿qué le pones cuando tú los llenabas en el internado o en el servicio social? Que cambia mucho cuando yo los llenaba en el Instituto Nacional de Cancerología.
¿Qué le ponías? Causa de muerte, infarto agudo al miocardio. Sí, siempre. Y te ahorrabas todo lo otro, no le ponías 20,000 cosas más. Entonces no tenemos la realidad del número de casos aquí. Y Baja California Sur somos uno de los pocos estados que contamos con la iniciativa de un registro de cáncer, en donde sí estamos tratando de recolectar la verdad de los datos en incidencia de cáncer. ¿Cuándo vamos a tener estos datos ya para que lo sepa el público? Ya tenemos un artículo que próximamente va a salir, que se va a publicar, de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Eso sí ya lo tenemos, pero no es la realidad todavía, porque nos falta conseguir entrada a ISSSTE y a IMSS, o sea, nada más tenemos el Centro Estatal de Oncología, entonces todavía nos faltan los datos reales, o sea, tenemos nada más del Centro Estatal de Oncología. Pero sí, ¿y con qué nos sirve? Todo esto nos sirve al final, y de eso es de lo que se ha servido el mundo para determinar, para determinar cuáles son los métodos de escrutinio, o sea, saber qué tumor es el más frecuente, a qué edad se presenta más frecuente, y con esto determinar si existe algún método para diagnóstico oportuno de él. Es de ahí donde se sacó, de todas las bases estadísticas, se sacó que para cáncer de mama se recomienda realizarse a los 50, 60 años era antes, ¿no? Después vieron que la incidencia estaba disminuyendo de edad, dijeron 50 años, y en México ven que las cifras de incidencia son en mujeres mucho más jóvenes, por eso te dicen que realizarse una mastografía lo recomiendan a los 45 años. Súper importante esto que comentas, porque si no sabemos la causa en general o el origen de los problemas, pues ¿cómo lo vamos a atacar? O sea, lo hacemos en base a lo que mencionaste, o sea, pues no suposiciones, pero en base a modelos estadísticos o copiando a lo mejor los demás países que sí tienen estadística, y bueno, lo adaptamos aquí, pero tenemos que tener una estadística real de nuestra población. O sea, hay tumores que tienen mucho que ver con la raza, por ejemplo, con la alimentación, con el clima tal vez, y algunos otros factores, enfermedades transmisibles. Claro. Entonces, me llamó la atención que mencionaste el cáncer de cervix en México, que está en los primeros lugares, y en Globocan, o sea, mundial, no está el cáncer de cervix. ¿Por qué? No, por la vacunación. Okay. Y también por los métodos de barrera, que aquí no los usan, y en otros países sí se usa método de barrera y la vacunación. Y cabe mencionar mucho que en México sí existe la cartilla de vacunación a partir de los 9 años a las niñas, sí está implementado en su cartilla la vacunación contra el virus del VPH, y este virus es el que se asocia con un 99% a predisposición de cáncer cervicuterino. Entonces, ¿qué se recomienda? Este es uno de los tumores que sí se previene, y como lo mencionamos fuera del aire y lo hemos mencionado muchas veces aquí y en cualquier otro lugar, con la vacuna del VPH está indicada tanto en hombres como en mujeres. En mujeres a partir de los 9 hasta los 45 años se ha visto que sí tiene un factor para prevenir este tipo de cáncer. Muy importante, que la mujer sí pudo haber tenido ya actividad sexual, sí pudo haber tenido diagnóstico de VPH, pero que nunca haya tenido un diagnóstico de cáncer cervicuterino. Ellas son las que están indicadas para vacunarse. Y los hombres se indica a partir de los 9 años hasta los 26 años. Okay. Y a los hombres, o sea, a las mujeres, mujeres, cáncer cervicuterino, que como lo mencionamos, es de alta incidencia. Y aquí en Baja California Sur, yo podría decir que ocupa el primer lugar en incidencia. La verdad, es un cáncer muy frecuente aquí en Baja California Sur, y si tenemos la manera de prevenirlo, ¿por qué no hacerlo? Sí, después de los 9 años no está en la cartilla, pero ya hay médicos aquí que aplican la vacuna. Entonces es muy importante buscar con su ginecólogo que los oriente a quién puede aplicar este tipo de vacunas para la prevención del cáncer cervicuterino. O sea que el cáncer cervicuterino en un futuro va a ser cosa, pues, del pasado, ya no va, puede seguir habiendo, pero como en los países desarrollados, o sea, nos tocó gente que rotaba en el Estudio Nacional de Cancerología, gente que rotaba de Estados Unidos, que no tenían ni idea, que en su vida había palpado un cáncer de cervix, que decían, ¿qué es esto? Y nosotros pues lo veíamos, o sea, es algo que conocemos perfectamente, cómo se palpa, qué se siente, o sea, el TNM. ¿Qué es el TNM? Las etapas del tumor, nosotros las hacemos clínicamente en un cáncer cervicuterino por toda la experiencia que tenemos en él, y la gente de países desarrollados ya lo hace con imagen, porque ya no tienen experiencia en ese tipo de tumores. Cierto, es difícil tener la experiencia si no tienes las enfermedades de la población, pero qué bueno que ya no existe cáncer cervicuterino en esos países. Sí, pero en porcentaje mucho más bajo.
Y aquí no, aquí yo sí puedo decir que es uno de los primeros lugares. O sea, ¿en cuánto tiempo más o menos se espera que el cáncer cervicouterino en México baje la incidencia si ya estamos vacunando a las niñas y bueno, Pero es que nadie se está hombres? vacunando. ¿No? No acuden a vacunarse. No, y no la conocen, que es lo peor del caso. No la conocen y sí la conocen y les da miedo vacunar a sus hijas. No miedo, sino que volvemos a los tabús de que si yo le pongo esta vacuna es que le estoy permitiendo que tenga vida sexual, ¿no? Entonces mucha gente no los vacuna. Y existe y está gratis y no los vacunan. Y mucha gente ni la conoce o no se vacuna. Y no únicamente previene contra cáncer cervicouterino. En los hombres los previene contra cáncer de pene, que sí es un porcentaje muy bajo de diagnóstico, pero aún así tener un cáncer de pene es una enfermedad mortal. También los previene contra tanto hombres como mujeres contra un tipo de cáncer de cavidad oral y cáncer anal. Ya saben, entonces los que no sabían, ya saben que existe la vacuna del VPH, se la puede poner casi cualquier persona, casi a cualquier edad, bueno, en un rango amplio de edades. Entonces, pues acudan a vacunarse, lleven a sus hijos, hijas a vacunarse, es súper importante para así lograr erradicar o disminuir de manera importante esta enfermedad tan mortal ahora, pues, que sigue con nosotros. Y la verdad, el cáncer cervicouterino, o sea, normalmente lo diagnosticas en etapas localmente avanzadas, que no se ha esparcido hacia otro órgano. No es la mortalidad como tal la que nos afecta en este tumor, sino que la calidad de vida de la paciente. O sea, recibir tratamientos con radioterapia a dicha zona sí comprometen no únicamente al cervix, sino que también al colon. Y hay gente que después de curarse presenta sangrados de tubo digestivo en donde tiene que terminar con colonoscopía, afecta la calidad de vida como mujer también. Entonces, si lo podemos prevenir, ¿por qué llevarnos a esos tratamientos tan comórbidos, ¿no? Que afecten tantísimo la calidad de vida de la paciente? Claro, aparte el Papa Nicolau, ¿no? O sea, es algo, un diagnóstico tan a lo mejor sencillo y fácil, rápido, barato. Entonces, bueno, la vacuna va a ser en un futuro la clave o es la clave. Pero mientras, o sea, hacer lo que tengamos, las herramientas que tengamos a la mano, el Papa Nicolau y vacunación y ya nos acabamos. Y acudir anualmente a tu Papa Nicolau, ya perder ese miedo a que si me ve el ginecólogo y si al final te va a dar el cáncer, te va a ver el ginecólogo, te va a ver el oncólogo y te van a ver 20,000 personas más. Entonces, mejor ve anualmente a que te vea el ginecólogo, ¿no? Así es. Y hablando del cáncer de mama, que es el primer lugar en México, ¿qué recomendaciones, qué tips, qué datos tenemos del cáncer de mama? Uno, sabemos cuáles son sus factores que pueden predisponer al cáncer, ¿no? Como todo tumor, el factor hereditario existe, pero en la mayoría no es más del 5%. Algunos puede llegar hasta el 10%, pero no más. ¿A qué me refiero en mama? Estar muy alertos si tenemos antecedente de familiares de primer grado con cáncer de mama. Ahí sí tenemos que ponernos muy alertas. Pero si no lo tenemos, esto no quiere decir que no lo vas a tener, ¿no? Sabemos que las mujeres, la edad, como ya lo mencioné, a partir de los 40 años, tu riesgo de padecer cáncer de mama va en aumento. Mujeres que no han tenido hijos, de los 35 años, igual el riesgo de cáncer de mama aumenta. Las mujeres que no dieron leche materna, lo que ya se está disminuyendo, pero yo lo sigo escuchando aún, las pacientes que reciben terapia hormonal, de reemplazo hormonal, así es, también tienen un riesgo de padecer esta enfermedad. Y también mujeres quienes, ya dije que no hayan tenido hijos, entonces ahí tenemos que tener un ojito. Y lo que sabemos todos, ¿no? El mes rosa, hacernos la mastografía, lo que se recomienda actualmente es a partir de los 45 años iniciar a realizarla anualmente. Y antes de esto, a partir de los 25 años, acudir con un médico a que haga autoexploración y ultrasonido de mamas. Y a partir de los 18 años, iniciar nosotras mismas a autoexplorarnos la mama cada mes. O sea, es todo un estilo de vida, acudir a revisión, cambiar de hábitos, porque también a veces sobrepeso, obesidad puede ser factores de riesgo. Son factores de riesgo. Así es. O sea, es una enfermedad. El estar con sobrepeso, obesidad, es un estado proinflamatorio del paciente, o sea, es una enfermedad. Tenemos que ya cambiar esos hábitos alimenticios. Yo le digo a las pacientes, ir a caminar 30 minutos diarios, no que si voy a la tiendita, no. Caminar tus 30 minutos diarios, modificar el estilo de vida. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito también de los alimentos que realmente previenen y no solamente previenen, sino que pacientes quienes
cambian su estilo de vida, disminuye un alto porcentaje la mortalidad del paciente ya teniendo el diagnóstico. Bastante considerable, súper importante, pues ya a revisarse para diagnosticarlo temprano y para prevenirlo. Y hablando de los hombres, como dicen, no tenemos perdón de Dios porque somos los pacientes, yo creo, los peores pacientes, ¿cierto? O sea, no acuden al médico cuando ya de plano no pueden comer, no pueden ir al baño, cuando ya alguien de plano se lo llevó de la oreja con el doctor porque siempre llegan tarde. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué? Por el yo no me reviso, yo no tengo nada, y sí se nota. ¿Por qué? Porque se menciona, no, mama es el primero en incidencia, pero el primero en mortalidad es próstata. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres ya están creando conciencia de ir a revisarse, y el hombre aún así sigue sin crear conciencia, que los tumores de próstata, que son muchísimo más benignos que un cáncer de mama, claro, dependiendo del tipo histológico, pero la mayoría los hombres están yendo muy tarde, cuando dices tú, ya con síntomas, entonces en etapas en las que ya el tiempo de vida es mucho más corto, y se ven las estadísticas. O sea, mama sigue siendo en mundial, México, primer lugar, pero en mortalidad le rebasa por mucho próstata. Porque no se diagnostican temprano, o sea, y es un cáncer de lenta evolución, la gran mayoría, como lo mencionaste, y bueno, o sea, tenemos que cambiar, tal vez sea la cultura machista, o no sé, tal vez, pues o algunos otros. Que antes pensabas que ir al médico es ir cuando tienes enfermedad, y ya dejar de pensar eso. Tú vas al médico cuando estás sano, en busca de prevenir o encontrar algo a tiempo. Se recomienda ir al médico aunque sea una vez al año, mujeres pues con nuestro ginecólogo, hombres ya sea con un médico general, o a partir de los 40 años ya acudir con un urólogo. No esperarnos a ir al médico cuando yo me siento mal, sino que ya se haga de seguimiento anualmente. Así deberíamos de hacer, crear cultura de hacerse ese hábito de ir a revisarse, de hacer los exámenes de escrutinio que tenemos muy fáciles de sangre o radiografías que tenemos para diagnosticar la mayoría de los tumores y pulmonares. ¿El cáncer de pulmón va aumentando o va disminuyendo la incidencia del cáncer de pulmón? Llama mucho la atención que a partir de Globocan 2018 se ve que ya está abajo del 5º lugar, 6º hasta 8º lugar llega a ocupar. Ha disminuido, muy probablemente sea porque ha disminuido el tabaquismo, ¿no? Entonces, ahí sí se ha visto que sí ha disminuido la incidencia, más no la mortalidad. Sigue siendo un tumor muy agresivo, difícil de tratar, que crece mucho y que los síntomas te los da generalmente cuando ya es etapa avanzada, ¿cierto? Exacto, y que tenemos un factor muy importante para prevenir, lo que es el tabaco, ¿no? El 80% de los pacientes que fuman pueden presentar algún tipo de tumor, no únicamente cáncer de pulmón, de cualquier parte. De hecho, vejiga tiene una gran asociación con el tabaco, ¿no? Y aquí los pacientes, si existe una manera de escrutinio, que voy a mencionar que es escrutinio, un diagnóstico previo a padecer la enfermedad. En cáncer de pulmón sí se indica realizar una tomografía, pero tiene indicaciones precisas, que es en pacientes que cumplen más de 50 años y que hayan fumado. Se llama índice tabáquico por arriba de 40. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que hayan fumado aproximadamente por más de 10 años y que se fumen una cajetilla diaria. Son pacientes de alto riesgo y a ellos sí se les indica realizarse una tomografía sin contraste para evaluar si tienen alguna lesión tumoral. Así es, de hecho hay una tomografía especial de baja radiación que se realiza en ese tipo de pacientes. Y pues bueno, radiografías también son baratas, son fáciles, en muchos lados existen las radiografías, o sea, en todos los lugares. A lo mejor tomografías, todavía hay muchos lugares en México donde no existen, pero radiografías casi en todos los lugares existen. Eso hablando del cáncer de pulmón. Y dejar de fumar, ¿no? Ya hay que dejar eso en el pasado, ya el tabaco. Y si la verdad es muy complicado acudir existen centros en donde te pueden ayudar a dejar de fumar. Como los centros de rehabilitación, como los de AA, como los... Igual, ajá. O aquí creo que no hay, pero los psicólogos te pueden ayudar, te pueden dar herramientas para dejar de fumar. Tengo entendido que también en el HMAS el doctor, el neumólogo, también puede ayudar con herramientas para dejar el tabaco. Pues ya tenemos todo para dejar de fumar, quitar ese
ese factor de riesgo, y aparte es costoso fumar, ahorita es muy cara los cigarros. Claro, el impuesto es muy alto del tabaco, tengo entendido, y sí es muy caro. Son bastante, yo no sé, yo no fumo, no he comprado cajetillas, tampoco, pero sé que son bastante caras. Y bueno, hablando de la prevención, ¿qué se puede hacer para prevenir el cáncer? ¿Tenemos herramientas o tenemos cosas que podamos utilizar para prevenir el cáncer? Prevenir, ya mencionamos en cáncer uterino la vacuna, que es 100% prevenible, ¿no? Otro de los métodos, modificaciones en el estilo de vida y alimentación. Ya tenemos bien estudiado y entendible que pacientes quienes tienen una dieta alta en embutidos, salchichas, jamón serrano, tienen una predisposición, al igual que quien fuma, tiene predisposición a padecer cáncer de pulmón, quien tiene esta dieta basada en este tipo de alimentos, a cáncer de colon y recto. ¿Okay? Este es uno muy importante. Otra de las maneras de prevenir, tenemos el hacer ejercicio. O sea, una persona con un índice de masa corporal por arriba de 30 se encuentra en un proceso proinflamatorio y tiene un mayor riesgo de presentar cualquier tipo de tumor, y dejar de fumar. O sea, el tabaquismo se asocia con muchísimos tumores, y otras maneras de prevenirlo es dejando de fumar. Hay estudios, otro de los tumores que no mencioné, que de hecho es el más común, pero no es mortal, es el cáncer de piel no melanoma. Es el más común a nivel mundial, ¿no? Y con nuestra piel, pues mucho mayor el riesgo de padecerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para prevenirlo? El uso de bloqueador solar, y es algo que no existe en la educación mexicana. No usan bloqueador, piensan que es parte de que nada más la mujer lo debe usar, y no. Hay un estudio gigante que se realizó desde 1992 hasta la actualidad, en donde se valoraron pacientes quienes nunca usaron bloqueador y pacientes quienes usaron bloqueador por más de 5 años. Ellos redujeron el riesgo de presentar el cáncer de piel en un 70%. Entonces, esa es una manera de prevenir este tipo de tumor, que sí, podemos decir que no es mortal, pero sí empiezas a tener mutilaciones en tu cara. Entonces, sí cambia tu calidad de vida, o sea, a cada rato ir a que te estén cortando un pedacito de cara, si podemos prevenirlo con el uso del bloqueador. Así es, el carcinoma vasocelular, ¿cierto? Pues ya sabemos. Entonces, en realidad, la mayoría de los tumores o la mayoría de los tumores más frecuentes que tenemos, con cambios, como los mencionaste, digo, que me parecen a mí sencillos, pudiéramos... También la dieta que te estaba comentando hace ratito. Se ha visto también varios estudios que están haciendo en dietas. Sí, esto hay que implementarlo ya todos. Yo se lo digo a todos mis pacientes, yo lo hago. Roberto también lo va a empezar a hacer de en adelante. Es comer 10 nueces diarias, ¿sale? 10 nueces. 10 nueces nos previene de cáncer de colon. ¿Verdad? Muchísimos nutriólogos te lo ponen en la dieta. Entonces, el comer 10 nueces diarias te previene de cáncer de colon, y pacientes quienes ya presentan la enfermedad, el diagnóstico de cáncer de colon, el comer las 10 nueces diarias les disminuye el porcentaje de mortalidad y tiene mayor función el tratamiento. Y esto ya está en artículos publicados, o sea, ya está basado en evidencia que el comer los nueces sí te ayuda. Entonces ya vamos a comer todos eso. Cuando vaya a tu oficina me vas a dar 10 nuecesitos. Sí, claro que sí. No sabía eso, no. Fíjate qué bueno que nos comentas eso. Y para eso son estos programas, para informar, para que la gente sepa, para que todos sepamos, para aprender. Yo incluso aprendo en cada programa. Entonces, pues bueno, o sea, a seguir las indicaciones de la experta aquí para prevenir el cáncer o diagnosticarlo temprano. Quitarnos el miedo, ¿no? Ya ser gente realista y decir, existe, me puede dar, ¿yo qué puedo hacer para prevenirlo y qué voy a hacer yo para diagnosticarlo? Ya ser gente más culta en este tipo de enfermedades, ¿no? Ya no es decir, no, el cáncer me da miedo, me voy a morir. No te vas a morir, diagnostícatelo a tiempo y sé un guerrero o una guerrera que se diagnosticó esta enfermedad y se curó y salió adelante, que es lo más importante. Y otra de los tips o cotips que daré, aparte del nuez, es también comer dieta alta en comidas en semillas, que son las semillas, el arándano, los frijoles, el garbanzo, ¿qué más era? El arroz integral, todos ellos también. Si los pacientes quienes presentan el cáncer, que tienen una dieta de que comer más de 30 gramos de ese tipo de semillas al día, te
disminuye el riesgo de mortalidad y quienes también lo tienen implementado en su dieta, disminuye el riesgo de cáncer. Y también dieta alta en fibra, quitarnos ya todas las comidas procesadas. Uno no sabe, o sea, esas comidas no sabes ni qué tanto le pusieron, qué le pusieron, cómo pueden durar tanto tiempo en buen estado y desde que... Exacto, o lo que yo escucho mucho, que vamos a dar un ejemplo, ¿qué mayonesa compro? La más barata. Jamás, ¿cómo te vas a comer la mayonesa más barata? Cómete la que cumpla con todos los nutrientes para nutrir tu cuerpo. Más barato, cómprate unos calcetines, pero tu alimentación nunca debes de basarla en lo más barato, lo más caro, sino que lo que te va a nutrir a ti, ¿no? Claro, es tu cuerpo, es lo que te mantiene, Exacto. lo que te mantiene vivo. Exactamente. Súper bien. Vamos a leer los comentarios, los saludos. Aquí, señora Aurea Geraldo dice saludos, doctor Roberto Garza, doctora Ani, los mejores, muchísimas gracias. Gracias. Saludos igualmente a ustedes. Hagan sus preguntas y comentarios, se pueden estar respondiendo durante la transmisión. Si lo realizamos después de la transmisión, se pueden responder fuera del aire también. Claro que son más útiles las preguntas, dudas y sugerencias al aire cuando podemos responderlos en este momento. Daniela Palacio dice saludos, Ani, te quiero mucho. Ay, muchos saludos, Dani. Desde Guadalajara nos saluda. Desde Guadalajara tenemos a audiencia. ¿Dónde podemos encontrar la doctora? ¿Dónde consulta? El consultorio lo tenemos en WeCare. Ahí es donde tenemos consultas y de hecho ya es un centro de infusión. Cabo San Lucas no cuenta con ese tipo de centros de infusión y es un centro de infusión diagnóstico y es un grupo multidisciplinario en donde no únicamente se ve el paciente como un problema oncológico, sino que también lo ve medicina interna, nutrición y psicología. Súper bien. Tenemos teléfonos, ahorita los vamos a pasar los teléfonos ahí en la transmisión. Si lo sabemos de memoria, lo podemos decir, No, lo vamos pero ahorita a pasar, lo van a pasar. Es que lo vamos no a pasar ahorita durante la transmisión. WeCare está localizado en el Hospital H+. En el Hospital H+. Consultorios del Hospital H+. Enfrente, ¿cierto? Sí, donde están los consultorios. Justo donde está el área de consultorios. Exacto. Ahí está. Y la podemos encontrar ahí de lunes a sábado, de lunes a viernes. De lunes a sábado, bueno, realmente de miércoles a sábado, porque lunes y martes yo estoy en La Paz. Igual si hay gente en La Paz que nos quiera buscar, estoy en Oncotec, lunes y martes en La Paz. Y también en lo que mencioné, que creo que esa parte no quedó muy clara, que Baja California Sur debemos de sentirnos orgullosos todos los que pertenecemos a Baja California Sur, porque es uno de los pocos estados, de hecho creo que ya solo quedamos 3, que sí estamos buscando la incidencia, o sea, sí estamos preocupados por la mortalidad que representa el cáncer en nuestro estado y estamos buscando dar a conocer la realidad en el cáncer con el registro que tenemos, el registro de cáncer de Baja California Sur, que somos un grupo de mucha gente en la que se están juntando los datos de cáncer de todo tipo de tumores, tanto en hombres como mujeres. Lo que estamos buscando es cuál es el más frecuente en Baja California Sur y con esto determinar si estamos haciendo correctamente las medidas de diagnóstico oportuno de estos tumores, conocer la edad de diagnóstico y algo de lo que también nos estamos dando cuenta ahorita que es realidad en países de nivel socioeconómico bajo, mediano, es el diagnóstico, o sea, de que llega el paciente al diagnóstico, al tratamiento, pasa muchísimo tiempo, ¿no? Y cuando había un diagnóstico, eso he leído muchísimos casos así, cuando el diagnóstico era temprano en un momento, cuando ya llega al sector salud para ser revisado por un médico especialista, el tumor ya es una etapa avanzada. Así es, sí, caducan los estudios, esténse revisando y acudan rápido al médico. Si pueden agilizar la cita o hacer estudios por fuera, también háganlo, es súper importante. Y como lo menciona la doctora, me tocaba ver cuando trabajé en las instituciones públicas, pacientes que llegaban con estudios con un tumor a lo mejor pues no avanzado, pequeño, y cuando llegaron 6 meses después, 8 meses después, por X o Y razón, pues ya es un tumor avanzado, ya le cambia completamente. Totalmente diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y también lo que queremos es también llamar al Estado, ¿no? A las autoridades a darse cuenta, de hecho estamos también trabajando en un estudio en darse cuenta que un diagnóstico oportuno
Un tratamiento temprano es muchísimo menos costoso que una paciente que se diagnostica en una etapa tardía de la enfermedad, ¿no? Le cuesta muchísimo más al Estado una etapa tardía que una etapa temprana. No tanto en el gasto del medicamento como que el paciente deja de trabajar, ¿no? Y la mayoría de los diagnósticos son en pacientes quienes todavía están en edad económicamente activos. Exactamente. Entonces ahí hay que enfocar los recursos y los esfuerzos al diagnóstico temprano y no al tratamiento que es caro, difícil y que tiene un desenlace generalmente fatal cuando se diagnostica. Diagnóstico oportuno y todas las medidas que estamos haciendo también en el registro de cáncer de modificaciones en el estilo de vida. Eso no lo dejo de decir y lo vuelvo a decir. Ya hay estudios que se llama epigenética, que es todo lo que influye fuera, o sea, en el entorno externo de uno mismo, que puede causar daño a la célula. Eso ya está comprobadísimo. Entonces, si yo modifico algo en mi célula, la voy a heredar. Entonces, la verdad, si te preocupan tus hijos, modifica ya tu estilo de vida. Así es, tu familia también, todo. Pues a los que lo heredas, porque te supone que tú, o sea, si tú cambias todo lo que hagas externo a ti, si no haces ejercicio, si tienes obesidad, si vives en estrés psicológico todo el tiempo, depresión, que los alimentos que tengas no sean los correctos, no hay ejercicio, tú modificas también a tu DNA. Y al modificarlo puedes causar pequeños polimorfismos y esto causar cáncer, ¿no? Y no solamente te lo causas a ti, todo eso lo heredas. Y eso, exacto, lo puedes heredar a lo mejor en la siguiente o en la segunda, tercera, cuarta generación y va a seguir así durante mucho tiempo. Súper importante lo que mencionas. Ya estuvieron saliendo en pantalla por ahí los contactos, el teléfono de la doctora, para los que quieran información, revisarse, está en La Paz, en Oncotec, lunes y martes, y en WeCare, aquí pues entre San José y San Lucas, de martes a sábado. Y domingos también no se le niega nada de una consulta. Perfecto, hay que aprovechar que la doctora tiene mucha disposición en estos momentos para trabajar y atacar el cáncer, que son muy pocos los oncólogos aquí en el estado, ¿cierto? ¿Cuántos oncólogos tenemos en Baja California Los Sur? Cabos, oncólogo médico solamente yo y oncólogo cirujano está otro doctor. Y en toda Baja, o sea, somos 6 oncólogos médicos y 4 quirúrgicos. O sea que tú atiendes a la mayor población, porque si nos vamos de cuánta población hay en Los Cabos y al resto del estado y tú estás sola aquí, entonces. Pero yo a nivel privado, o sea, cuando no existe tercer nivel de IMSS y ISSSTE, entonces se envían todos o sea, todos los que llego a conocer yo que sí tienen IMSS se envían allá. A La Paz, allá aterrizan los pacientes, como decimos por ahí. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Espero seguir teniéndola aquí en el programa para que nos esté enseñando, educando, dando tips, consejos, informando, todo para ¿qué? Para mejorar la salud y calidad de vida. Exactamente, y muchísimas gracias por la invitación y cualquier duda, pues estamos al pendiente. Y si quieren visitarnos en el consultorio por cualquier duda, de verdad, con gusto está abierto para cada persona. Y nada más cerrando rápido, o sea, que quede claro cuáles son las edades y a qué debo de hacerme yo de estudios, ¿no? Empezando por cáncer cervicouterino, mujeres quienes inicien vida sexual activa o a partir de los 18 años acudir con su ginecólogo a hacerse un Papá Nicolau. Este es 1. 2, mujeres quienes quienes cumplan 40 años, acudir a hacerse su mastografía anual. 3, cáncer de colon, que nadie lo conoce. Ser un ser humano que cumpla 50 años de edad está obligado a hacerse una colonoscopía. Y pacientes hombres que cumplan 45 años, acudir con el médico urólogo para hacerse su examen de antígeno prostático específico y dependiendo del urólogo, el resto de los estudios que se solicite. Esos son como los más importantes que nos tienen que quedar claros en la cabeza, que son estudios que pueden diagnosticarte a tiempo y evitar que fallezcas por esta enfermedad. Y es un examen de sangre, no todos los pacientes están sometidos al tacto rectal, que era lo que muchos hombres teníamos, el miedo de ir al doctor para diagnosticar este tipo de problemas. Entonces, un examen de sangre, ya de ahí va a salir la pauta para si lo necesitas o no. Así es. Sí, y si no quedó claro y tienen dudas, escribamos y volvemos a poner las edades en las que se debe hacer cada uno de los estudios.
Perfecto. No, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias, esperemos tenerla de nuevo aquí en el programa. Y los nueces, por favor. Ya todos comer 10 nueces. Como nueces y semillas también. Así es. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y cuando quieran aquí estaré con ustedes. Muchas gracias.